Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast. Yo soy David el saxofonista y hoy voy a tener un gran privilegio y es contar con la presencia de un gran profesor de japonés, Matías Señuca. Matías, es un gran honor para mí contar con tu presencia, como lo es siempre que viene al podcast un profesor de japonés. Ya han pasado por aquí Victoria Moroy, Vicky Sense, mi gran hermana del corazón, también Victoria Cardoso, y ahora es tu turno. Me gustaría comenzar desde el comienzo. Me gustaría saber cómo llega a vos la influencia de la cultura japonesa. Pienso yo que al igual que toda mi generación, todos los que estamos llegando a los 30 años y los que tienen un poco más, hemos sido parte de la generación Magic Kids y nos criamos viendo los animes que pasaba dicho canal y especialmente fuimos influenciados por el mítico programa El Club del Anime conducido por Mariela Carril, que justamente este año cumple 25 años de aquella primera emisión y justamente en dicho programa fue la primera vez que vimos kanjis en japonés cuando Mariela lo mostraba en la computadora. Y pienso que el hecho del anime mismo y uno es casi como la puerta para toda aquella generación. Pero me gustaría saber, en tu caso particular, cómo surge el hecho mismo de decir, wow, qué maravilloso arte, quiero seguir investigando, cuando se da ese hecho de decir, bueno, ahora voy a profundizar mucho más en estos temas. Hola David, antes que nada, gracias por invitarme a tu podcast. Bueno, a ver, son muchas cosas. Eh, sí es verdad que lo que me impulsó al principio, lo que plantó la semillita de la curiosidad, por así decirlo, por el idioma y la cultura japonesa, fue el anime. Si bien yo soy de la época de Magic Kid y Locomotion, tengo que admitir que no consumía tanto anime en aquellas épocas como posiblemente otras personas, como posiblemente vos. A ver, si era fanático de Dragon Ball, Pokémon, Ranma y medio y un poco de Konichan. Eh, Veía anime, ciertamente, pero hasta ahí nomás. No me consideraba un otaku. Si bien es verdad que la palabra otaku no la conocíamos muchos en esa época, no sé, no andaba realmente tanto en esa onda. Yo creo que mi renacer como consumidor de anime fue más de grande con el bloque de Toonami en Cartoon Network. Samurai X, Yu Yu Hakusho, Full Metal Alchemist, Death Note. Si bien estos dos últimos no lo daban en Toonami, Full Metal lo daban en Animax. Death Note también, aunque en realidad lo conocí por internet. Son animes un poco viejitos, la verdad, ¿no? Ya estoy un poco desactualizado con el anime. Y bueno, ¿cuándo empecé a estudiar japonés? Me gustaría tener una historia interesante, más allá de algo relacionado a lo que ya dije, pero no hay mucho, la verdad no hay nada en especial, supongo. Simplemente me dio curiosidad de cómo hacen los japoneses para leer esas letritas raras. Y empecé a estudiar por mi cuenta, así sin más, no me preguntes por qué. Eh, Creo que mi primer contacto consciente con los caracteres japoneses, con los kanjis, si no mal recuerdo, fue cuando vi el ending de Los Caballeros del Zodíaco. Y dije, ¡fua! Qué raras esas letras. ¿Cómo hacen los japoneses para leer esas letritas tan raras? Creo que ese fue el trigger final que me empujó a comenzar el estudio. Y bueno, nada, de ahí arranqué y no hubo quien me pare. Otra cosa que me impulsó a estudiar, creo yo, más allá
del anime, porque, a ver, si bien el anime fue importante, creo que el anime fue un escalón a algo capaz más importante, que fue la música japonesa. Tenía un CD yo con un compilado de openings y endings de animes que escuchaba hasta el hartar en mi casa. Y como quería escuchar un poco más de todo eso, quería explorar un poco más de esa música, bueno, nada, me fijé los artistas de ciertos temas que me gustaba y me bajé algunas discografías de ellos. Yui, el Arc-en-Ciel, que ese todos deben conocer. Asian Kung Fu Generation, que creo que fue el de los que más me gustó en esa época. Y Stereo Pony. Hoy en día, tratándose de música japonesa, escucho casi en su mayoría city pop y un poco más. Pero bueno, eso creo que ya es para hablar otro día, porque bueno, el city pop llegó mucho después a mi vida. En fin, a ver. Estudiar autodidacta significa, al menos en mi caso, estudiar por internet. Ahora bien, como en el barrio donde vivía yo no llegaba conexión a internet, a ver, yo vivía en la ciudad de Moreno, para ubicarnos, pero no en el centro de Moreno, sino en un barrio alejado. Y bueno, como no llegaba internet, o sea, no llegaba ni el gas, date una idea, lo que yo hacía era ir hasta el centro de mi ciudad, en Bondi, y buscar información en un ciber, que o bien la guardaba en un pendrive, o bien la imprimía y me la llevaba a mi casa para estudiar. Yo comencé a estudiar japonés el último año del polimodal, o sea, del bachillerato, como lo llamen. Y ese último año yo fui beneficiado con la netbook del gobierno. Y al poco tiempo también con internet en casa. Pero hasta ese momento, digamos, no sé, un año o un poco menos, eh, no solo no tenía internet, sino que tenía que compartir la computadora hogareña con mis tres hermanos. Así que para no sacarnos los ojos, habíamos establecido muy democráticamente turnos de 2 horas diarias. Y yo tenía que intentar estudiar lo más posible en esas 2 horas. Mi primer material de estudio fue una página llamada En japonés por libre, que a ver, en realidad no la recomiendo la página ahora que la analizo objetivamente, pero igual, o sea, se nota que el autor de la página lo hizo todo con mucho amor y nada, le agradezco por haber creado lo que fue mi puerta al estudio del japonés. Que por cierto, la página aún sigue viva, pero no el foro, porque antes esta página tenía un foro donde la gente posteaba sus dudas y recuerdo un usuario en especial que, bueno, no sé su nombre real obviamente, pero su nick era Suzumiya, con los mismos kanjis del personaje del anime Suzumiya Haruhi. Él o ella, no sé, me ayudó, pero una banda, respondiendo dudas. Es muy loco que uno de mis grandes mentores en el estudio haya sido alguien en internet que nunca le conocí la cara, ni el nombre real. Que, no sé, suena un poco solitario, supongo. Y no sé, capaz lo fue porque yo por muchos años no tuve nunca un compañero de estudio, un amigo que anda así en la misma onda del japonés, ni mucho menos un sensei, hablando en el sentido físico, ¿no? Estar presente físicamente. Era hincar los codos en el escritorio y estudiar a solas. Que ojo, la pasaba bien en el estudio. Recuerdo, y tengo todavía una foto, que tenía pegado en la pared de mi dormitorio un mapa de Japón hecho a mano y una tabla de conjugaciones verbales en forma futsu. Retomando el tema de los foros, ya que lo saqué al tema, recuerdo haber sido parte de otro foro llamado Espacio Japón, Nihon Kukan, que en paz descanse, que era un foro muy muy activo, con mucha buena onda, lleno de un montón de estudiantes.
que algunos eran realmente muy capos, unos bochos que yo los veía como dioses. Me acuerdo en especial de un tal Tenshi, que era como el dios del japonés para todos. La mayoría eran de España, y digo la mayoría por no decir todos excepto yo, que de vez en cuando se juntaban, hacían quedadas, como dicen ellos, ¿no? Los españoles, que ellos llamaban esas juntadas cumbres. Las hacían todas, obviamente, en España. Entonces publicaban de vez en cuando, ¿no? Cumbre en, no sé, Barcelona, cumbre en Madrid. Y yo veía todo eso y yo digo, ¡fuah! Yo quiero ser parte de esto, yo quiero tener amigos, quiero tener amigos de carne y hueso. Em, y una vuelta me acuerdo que había posteado una cumbre en Buenos Aires. Y digo, a lo mejor, hay alguien como yo, alguien igual de loco estudiando japonés autodidacta. Bueno, plot twist, nadie me respondió el posteo. Em, Otros mentores de internet que recuerdo son Razi y un tal Alejandro que se hacía llamar Pepinismo, que tenía, o mejor dicho tiene, una página llamada Kiku Nihongo. Escucha japonés. Yo, ahora que recuerdo todo esto, ¿no? Que hago una lista de todos mis mentores y todo esto, me di cuenta de que mi estudio fue eso, fue internet. Fueron personas que nunca conocí en mi vida. No, no sé, un poco curioso. Si tan solo una persona de los oyentes sabe todo esto, vivió todo esto como yo lo viví, o conoce a estas personas o estas páginas, con tan solamente una persona presente entre los oyentes ya me parecería genial. Y bueno, nada, ya que estoy hablando de espacios digitales, otro que recuerdo con mucho cariño fue el extinto ShareTalk, que fue un chat de intercambio de idiomas, que creo que fue algo tan relevante en mi vida que yo, yo he llegado a conocer personalmente a una persona que conocí en ese chat. Y por último, pero no menos importante, que creo que fue de hecho el material más importante de estudio para mí, fue la guía gramatical de Tae Kim, que fue la base de todo mi estudio básico e intermedio, digamos, de intermedio básico del japonés. Este material, a diferencia del japonés por libre, Tae Kim sí que lo recomiendo, es realmente muy bueno. Lo que tiene Tae Kim es que es un poquitín más técnico, por así decirlo, muy más meticuloso. Me encontraba yo de vez en cuando con algunas palabras, algunos conceptos del mismo idioma español que yo no entendía, cosas que son muy básicas, ¿no? Que ahora me da un poco de vergüenza admitir que no lo sabía, pero bueno, nadie nace sabiendo, que son, no sé, tonterías, ¿no? Objeto directo, indirecto, complemento circunstancial, adverbio, verbo transitivo, intransitivo. Tuve que hacer, digamos así, una pausa del japonés para estudiar un poco de español. Y usé un librito de gramática de lengua española de Larousse, no sé cómo se pronuncia, perdón, que había encontrado en casa. Que, de hecho, ahora que lo digo, creo que se fue el trigger por mi segunda pasión, la lingüística, el idioma español. Ahora me gustaría saber cuándo fue el momento que vos dijiste quiero ser profesor de japonés. ¿En qué momento se da ese salto a dar el siguiente paso? O sea, ir al otro nivel ya, realmente perfeccionarse y decir, bueno, me gusta el japonés, pero quiero estudiar y quiero perfeccionarme aún más, ¿no? Como ese hecho, como ese sueño, como esa semilla de decir, bueno, quiero ir a Japón, o sea, quiero saber y quiero embeberme, quiero tomar toda esta cultura y no solamente para saberla uno, sino a la vez para enseñar y dar, porque yo pienso que es un valor extraordinario el hecho de poder enseñar, de poder inculcar
a las otras personas los grandes valores del Nihongo, los grandes valores en sí de la cultura japonesa y principalmente del arte. Yo a veces pienso, si yo tuviera que elegir un solo kanji para ver el resto de mi vida, yo diría que es el de árbol, porque es un hecho no solamente como la escritura, ni como un lenguaje, sino como un hecho casi artístico. La forma que tiene ese kanji específicamente me parece una obra de arte. O sea, tengo hojas y hojas dibujados así porque me encanta escribirlo a ese kanji y me parece muy muy particular. Y eso pienso yo que también son los grandes valores de la enseñanza. Lo poco que yo sé de japonés me lo enseñó Vicky Sensei, así que pienso que hay algo en el hecho de enseñar y me gustaría saber cómo surge, cómo nace en vos estudiar aún más y tener esa llama en uno, de decir, voy a inculcar grandes valores de la cultura. Bueno, a ver, yo me la pasé estudiando autodidacta durante varios años. Yo a los 8 años de estudio decido ir a Japón. Resulta que me había enterado de la visa Working Holiday, que para quien no la conozca es una visa que te da el derecho de trabajar en Japón. La visa es solamente el derecho a vivir y trabajar, obvio, no es que te den laburo. Me postulo la visa y me la aprueban. Entonces, nada, renuncio a mi trabajo, compro los pasajes de avión, me voy del apartamento donde estaba alquilando y paso un par de meses en lo de mis viejos hasta que tuviera que partir. Lo que yo tengo, supongo, es que no me complico mucho pensando las cosas, si es lo que quiero, ¿no? Y yo, bueno, claramente quería ir a Japón, era mi sueño después de tantos años de estudio. Bueno, Japón fue toda una experiencia y no sé, te contaría miles de cosas, pero, pero bueno, no me quiero ir de tema. Solo te voy a decir que fue capaz el mejor año de mi vida o uno de los mejores. Tuve el honor de vivir en una zona realmente muy linda, cerca de las montañas. Viví un tiempo en Nishinomiya y después me mudé a Ashia, que está pegadito a Kobe. Yo, por donde vivía, corría un río muy bonito, el río Yukugawa, que es, no sé, te juro que es un lugar mágico. Yo por esa zona trabajé un tiempo en un bar y me iba en bici desde mi casa hasta el laburo y no sé, el paisaje era una maravilla, me encantaba todo. Em, bueno, la cosa es que al volver de Japón, después de haber vivido un año allá, me dije a mí mismo, bueno, eh, voy a dejar de engañarme y voy a trabajar o intentar trabajar de algo del japonés o de Japón, que es lo que me gusta. Yo como no tenía ningún mango cuando había vuelto, yo había vuelto al barrio, a lo de mis viejos, eh, por lo pronto lo que hacía en ese momento era dar clases particulares a domicilio a los muchachos del barrio, digamos. Y, o sea, ni necesité publicitarme. Yo cuando volví al barrio, se corrió la bola de que aquel muchacho que vive en la esquina volvió de Japón y wow, sabe japonés. Me acuerdo que una vuelta había salido a comprar el pan a la despensa y Olga, la dueña de la despensa, me dijo algo así como, vos viniste de Japón, ¿no? Quiero que le des clases de japonés a mi hija. A mí me encantaba todo eso y había descubierto una pasión escondida en mí que era enseñar. Pero claro, lo hacía prácticamente ad honorem por lo poco que cobraba. Recordemos que se trataba de un barrio muy humilde y algo como clases de japonés quedaba a lo último en la lista de prioridades de una familia, lamentablemente, ¿no? Hay que ser realistas.
Em, yo pensaba profesionalizarme, yo, o sea, dando clases particulares me gustaba, maravilloso, pero quería algo un poco más serio, algo que me dé plata. Así que empecé a contactarme con gente, conocido, de conocido, y yo me tomaba el atrevimiento, si tenía el número, ¿no? De llamarlo o de pedirle un encuentro personal para que, bueno, yo le cuente mi historia y contarles, ¿no? De que soy realmente un apasionado de todo esto y que si alguien me diera la oportunidad podría llegar a ser algo valioso, ¿no? Finalmente logré una entrevista en el CUI, en el Centro Universitario de Idiomas. Me tomaron una entrevista en japonés y le caí bien. Yo estuve unos años ahí en el CUI dando clases y bueno, después por diversos motivos decidí cambiarme a otro instituto llamado Daiwa, que es donde doy clases ahora. Tengo que decir que empezar a dar clases me cambió la vida. Yo pensé ilusamente que dar clases era simplemente transmitir conocimientos, pero es imposible no involucrarse, digamos, de manera un tanto más personal con los estudiantes. Eh, no sé, conocer y apoyarlos en sus sueños, hacer juntadas fuera de clases, ese tipo de cosas. Me, bueno, no me quiero poner emotivo, pero a mí me alegra mucho cuando mis estudiantes me dicen cosas a fin de año, ¿no? O al fin del curso, como, profe, ¿usted va a seguir siendo nuestro profesor por el año que viene? Como diciendo, si no es nuestro profesor, no sé, yo no quiero estudiar más acá. Uno de hecho me lo había dicho, de que quería seguir clases conmigo sí o sí, o si no dejaba. O sea, date cuenta que estás a ese nivel de involucrado en la vida de los estudiantes. Bueno, entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo y cuándo decidí dar clases de japonés, resumiendo sería, fue paulatino mi ingreso a la docencia, simplemente dejé que todo fluyera. Siempre que uno haga lo que le guste, tiene que dejar que todo fluya y todo va a salir bien. No es que yo conscientemente, bajo esa filosofía de vida, llegué a donde estoy ahora. En mi caso fue inconsciente, supongo. Yo simplemente siempre hice lo que quería. Y es más, yo cuando ya no tenía ganas de estudiar japonés, simplemente dejaba de estudiar y cuando me entraban ganas de vuelta volví a estudiar. No me hacía mucha complicación. En parte es buena esa actitud mía, supongo, pero creo que también tiene su lado malo. Me cuesta un poco ponerme un norte en mi vida, o al menos lo era hasta ahora. Mi nuevo norte es, y de hecho, qué raro que me olvidé de comentarlo, teniendo en cuenta lo importante que es la Tecnicatura Superior en Cultura e Idioma Japonés, cuya carrera estoy cursando en Nichigakuin. Comencé el año pasado. Ahora me gustaría que nos cuentes cuáles son tus proyectos actuales, cómo las personas te pueden escribir, cuáles son los niveles de japonés en los que vos aceptás alumnos y a la vez me encantaría que me cuentes qué proyectos se vendrán de aquí en más. Bueno, una cosa que no te conté es que en realidad yo, además de dar clases de japonés, soy cadista, o sea, dibujo planos por computadora. Fue el laburo que hacía antes de ir a Japón, de lo que laburé en Japón y de lo que laburo ahora mismo. Es, no sé, es medio feo decirlo, pero es que trabajar para una multinacional, aunque no sea realmente mi pasión, me resulta más redituable que dar clases de japonés, o al menos que dedicarme 100% al japonés. Ahora bien, yo estoy luchando internamente, ¿no? Con todo esto. Es que, a ver,
aún trabajando de cadista, yo en realidad nunca abandoné las clases de japonés. Y es más, comencé la tecnicatura de japonés en Nichigakuin. Eh, y bueno, de hecho mi afán por no abandonar mi pasión me está quitando horas de sueño. Yo quiero la chancha y los 20, como dicen los viejos. Y bueno, como te decía, lucho internamente siempre, ¿no? Intentando hacer un balance entre lo que me gusta y lo que me da plata. Igual hay personas que me alientan a aventurarme, a dedicarme 100% al japonés. Tengo que admitir que en el fondo tengo como un extraño sentimiento de culpa por defraudar a mi pasión y no dedicarme de lleno a todo esto. Que yo, bueno, lo intenté cuando volví de Japón, como te había contado. Em, Aparte de la clase de japonés, pasé por otros trabajos. Uno de ellos fue ser intérprete y traductor, pero lamentablemente no fue del todo redituable. Así que, teniendo en cuenta mi falta de tiempo, lamentablemente no estoy tomando nuevos alumnos. Actualmente doy clases únicamente los sábados en Daiwa de forma presencial. Eh, no te puedo confirmar nada ahora mismo, pero ojalá vuelvan un par de años a este mismo podcast a escucharlo y decirme a mí mismo algo así como, me acuerdo cuando dudaba de dedicarme de lleno al japonés. No sé lo que va, no sé lo que me depara el futuro. S- Solamente te digo que me siento orgulloso de mí mismo por no abandonar del todo mi pasión, porque bueno, como te comento, sigo dando clases, estoy en la tecnicatura y tengo algún que otro proyecto. El único proyecto a futuro que sí te podría confirmar es una clase de historia y evolución de sinogramas, o sea, de kanjis, que lo voy a hacer en colaboración con la señorita Victoria Moroy. Además, además estamos planeando también un club de kanji, que bueno, es muy obvio, ¿no? Que me gustan los kanji. No, no lo puedo esconder. Em, También se está cosiendo poco a poco una clase de introducción al Kansai Ben, o sea, el dialecto de Osaka. Tengo otras cosas en mente, siempre estoy pensando en algo, pero esas otras cosas están a una etapa de sueño, así que cuando pasen de etapa sueño a etapa proyecto ya te las contaré. Y para finalizar, quiero que le comentes a las personas que nos están escuchando cómo te pueden escribir, cuáles son tus redes sociales y me gustaría que nos recomiendes 3 libros sobre literatura japonesa para cerrar este capítulo especial. Yo tengo dos Instagrams, uno personal y otro entre comillas profesional, que lo usaba cuando daba clases de japonés particulares. Este segundo sinceramente lo tengo muerto ya hace mucho, pero se los paso por las dudas. El personal es Matt-Z, Matt con doble T y Z la palabra, Z-E-T-A. El profesional es matto.sensei, matto con doble T. Mi mail es matías.zenuka, zenuka @gmail.com. Igual vos, David, facilitar toda esta info en la descripción. Y mira, sinceramente no me caracterizo por ser un gran lector de literatura, japonesa o no japonesa, tengo que admitirlo. Esa fue justamente una de las razones por la cual entré a la tecnicatura, o sea, atacar mis puntos débiles relacionados a la cultura japonesa. Literatura japonesa conozco mucho, pero conozco nomás. Te recomiendo lo que leí y me gustó. Y te lo recomiendo desde mi punto de vista, o sea, como un friki del idioma japonés más que de la literatura en sí. El primero es Konbini Ningen de Sayaka Murata. Es una novela muy fácil de entender. La trama, al menos la que se presenta superficialmente, es muy sencilla.
O sea, puedes hacer un análisis psicológico de los personajes y hacer un super análisis y todo eso, pero superficialmente es muy fácil, es simplemente una chica trabajando en un convini. Lo digo por las gramáticas que se presentan, ¿no? No está escrito con metáforas raras, se nota que la autora lo que quiere expresar lo hace sin muchas vueltas. No es que, digamos, se enreda innecesariamente con cultismos rimbombantes, así como para presumir sus facultades lingüísticas como pasa con algunos autores, o al menos así lo siento yo a veces con algunas lecturas. Así que si te estás preparando para el examen JLPT nivel N2, puede que sea una muy buena lectura. Existe una traducción al español hecha por una editorial española que creo que no sería mala idea leerla antes en español como para tener una mejor idea. El segundo, ahora viene un poco más complejo, es Ayakashi Yakuzen Cafe Okami de Morihara Sumire, que acá sí hay una que otra metáfora rara y varios kanyoku, o sea, frases idiomáticas. Mi opinión es que es una bendita mina de oro donde aprendes cómo es que se expresan los japoneses, cómo utilizan las palabras. Yo cuando lo leía, más que interesarme por la trama, quedaba maravillado por las estructuras sintácticas. No sé, me parece súper interesante todo eso. Ir conociendo poco a poco cómo es que se expresan los japoneses, ¿no? Cómo es que se expresan realmente los nativos. Y no me refiero solamente al uso de las palabras, las gramáticas, sino también eh, los errores que cometen, ¿no? En los nativos. Bueno, mi última recomendación no es literatura, sino un libro que te cuenta pequeños, grandes detalles del japonés. Se llama Making Sense of Japanese de Jay Rubin. Está preparado para que lo puedan entender hasta los recién iniciados, no hace falta tener conocimientos previos realmente. Sin embargo, yo lo recomendaría para alguien con un nivel N5 mínimo. Y sé que me dijiste tres, pero te tiro un cuarto, una chapa, que es Nihongo no Genba. Publicado por Yomiuri Shimbun, se trata de una recopilación de historias reales sobre el uso del japonés en eso, en la vida real. Tiene datos sobre historias extremadamente específicas y extremadamente interesantes, obvio, como por ejemplo los issues que tuvieron al momento de oficializar los Kakijun en los años 50. Los Kakijun son el orden y dirección de los trazos de los kanjis, o sea, tuvieron que oficializar eso en los 50 y fue realmente un bendito quilombo. Es una historia muy interesante, así que bueno, nada, si quieren algún día les hablo de eso. Muchas gracias por haberme invitado a tu podcast, fue todo un honor haber participado. Espero que sigas bien y que sigas estudiando japonés con esta pasión que tenés. Chao, gracias. Muchísimas gracias, Matías. Para mí fue un gran privilegio poder hablar con vos. Y también muchísimas gracias a los que están del otro lado escuchando. Yo soy David el saxofonista, pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales y a este podcast, el Vivo Podcast, lo pueden escuchar en YouTube y en Spotify. Les mando un saludo a todos, chao.